Vamos a comentar un poco sobre la inteligencia espiritual en la acción, o también lo podemos llamar la inteligencia espiritual incorporada. El concepto de incorporación es un concepto que se usa en psicología de tercera generación e implica algo que es vivido, algo que es practicado. Entonces, si decimos inteligencia espiritual incorporada o inteligencia espiritual en acción, estamos señalando la inteligencia espiritual que está siendo vivida, que está siendo experimentada, que está siendo practicada, ¿eh? No solo la inteligencia espiritual como un concepto. Entonces la idea es comentar un poco sobre la inteligencia espiritual en términos de su experiencia, de su vivencia, de cómo la podemos vivir día a día y los grandes beneficios que nos otorga. La inteligencia espiritual ha sido definida de diferentes maneras por muchos autores. Sin embargo, todas estas definiciones son complementarias más que contradictorias. En síntesis, todas las definiciones hacen referencia a una capacidad de comprensión profunda, de vivir una vida con plenitud, de factores transpersonales, etc. Todas las definiciones en inteligencia espiritual son complementarias, todas de alguna manera enfatizan un aspecto u otro de lo que es la inteligencia espiritual. Algo muy importante de la inteligencia espiritual es que también puede ser definida como un conjunto de capacidades transpersonales que nos van a permitir vivir una vida con plenitud. Estos factores de la inteligencia espiritual son 12 y son factores tan importantes que tienen dos cualidades muy importantes. Primero, son factores sanadores, terapéuticos, curativos, y en segundo lugar, son factores de desarrollo, es decir, van a ser factores que nos van a permitir avanzar en nuestro proceso y en nuestro viaje espiritual, lo que también lo llamamos el viaje del héroe. Entonces, los factores de la inteligencia espiritual tienen estos dos elementos. Por un lado son sanadores y por otro lado nos ayudan en nuestro desarrollo de conciencia. Es decir, son factores que nos van a permitir caminar, avanzar en nuestro proceso de desarrollo espiritual. Estos 12 factores son tan importantes que se han convertido en la esencia de lo que llamamos la terapia de tercera generación. Este conjunto de psicoterapias de tercera generación comparten un núcleo común de elementos sanadores y curativos. Y lo que va a ser muy interesante es que este núcleo común que están compartiendo las terapias de tercera generación son básicamente factores de inteligencia espiritual. Es decir, podemos decir que finalmente la psicología más avanzada y más nueva ha llegado al punto donde reconoce que los elementos sanadores y curativos profundos de nuestra psiquis son espirituales. Y esto es muy compatible con la postura de Carl Gustav Jung cuando decía que solo en lo luminoso, solo en lo espiritual hay sanación, hay curación. Es decir, para Jung la curación profunda de los trastornos psíquicos solo se podía lograr a nivel de lo espiritual. Y eso es lo que estamos viendo ahorita con la psicología de tercera generación. Todas las terapias de tercera generación se fundamentan en los principios de la inteligencia espiritual. Por ejemplo, la terapia basada en mindfulness contra la depresión, que es una psicoterapia que está principalmente dirigida para combatir la depresión, es una psicoterapia desarrollada a partir de muchísimo estudio experimental, pero que se basa en la atención plena. Y la atención plena
o en palabras de la tradición espiritual, la meditación, pues es uno de los factores de la inteligencia espiritual. Entonces esta psicoterapia de tercera generación está usando atención plena y meditación como un factor central para la sanación y la superación de la depresión. Y así tenemos todo un conjunto de psicoterapias de tercera generación que se van a basar en principios de la inteligencia espiritual. Y esto es muy importante porque no debemos pensar que la inteligencia espiritual es algo muy abstracto o es algo que no tiene una utilidad práctica. Al contrario, ¿sí? El factor de sanación más poderoso que hemos encontrado es precisamente la inteligencia espiritual. Y la evidencia de ello es que las terapias de tercera generación, como lo dije, están usando los factores de la inteligencia espiritual para la sanación. Cuando hablo de terapia de tercera generación, me refiero a psicoterapias como la terapia centrada en mindfulness contra la depresión, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de compasión y autocompasión, la terapia metacognitiva, la terapia basada en yoga y meditación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Incluso la terapia MDR de movimientos oculares, incluso también está muy basada en los principios de la inteligencia espiritual. Entonces esto es muy importante porque nos va a empezar a mostrar cómo la inteligencia espiritual tiene una utilidad práctica contundente. Es decir, la inteligencia espiritual es el factor que nos va a ayudar a enfrentar los dilemas de la vida, a resolver conflictos del pasado, estrés postraumático o creencias erróneas, pero también nos va a ayudar en nuestro proceso de maduración y de desarrollo. ¿Sí? Entonces es muy importante entender el principio de que la inteligencia espiritual es algo muy práctico, que debe ser incorporado a nuestras vidas. Debemos vivir con inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual debe de ser una capacidad o una competencia del día a día para lograr lo que se llama en psicología una mejor autorregulación, ¿sí? Recordemos que la autorregulación, tal y como se entiende en este momento, es triple. Hay una autorregulación emocional, una autorregulación cognitiva de nuestros pensamientos y una autorregulación física. Entonces, la autorregulación es sumamente importante, ¿sí? Porque cuando nosotros no tenemos la capacidad de autorregulación, caemos en lo que se llama la desregulación y eso genera muchos conflictos. Bueno, en la base de la capacidad de la autorregulación va a estar precisamente la inteligencia espiritual. Y en la base de esto, ¿verdad?, van a estar específicamente los factores de la inteligencia espiritual, que como he dicho, estos factores son la base, la esencia, el común denominador o los elementos compartidos por todas las psicoterapias de tercera generación. Recordemos que estamos ahorita ya en terapias de tercera generación. Hubo terapias de primera generación, ¿sí?, que fue principalmente las psicoterapias de la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Eso es lo que llamamos en general las terapias de primera generación. Luego tenemos terapias de segunda generación, que son terapias que van de los años 60 hasta principios del siglo XXI, ¿sí?, donde estas terapias se popularizaron mucho, ¿verdad?, y conformaron lo que se llama la segunda generación de psicoterapias. La terapia gestal, la terapia de desarrollo humano centrada en la terapia humanista, la hipnosis ericksoniana, la logoterapia, todo eso son terapias de segunda generación, pero ahorita ya estamos muy lejos de eso. Estamos ya en lo que llamamos terapias de tercera generación. Y estas terapias de tercera generación, repito, están centradas en la inteligencia espiritual. O sea, su núcleo compartido son los factores de la inteligencia espiritual.
Otro punto en que se diferencian las terapias de tercera generación con las de primera y segunda generación, que como digo ya quedaron pues muy distantes, es que en las terapias de tercera generación por fin se busca y se reconoce que la raíz del conflicto es el ego, una falsa identidad, ¿sí? En la primera generación y en la segunda generación son psicoterapias que no tocan el ego, no refutan al ego, no cuestionan al ego. Pero las terapias de tercera generación, basadas en la inteligencia espiritual, son psicoterapias donde claramente se reconoce que el ego, esta identidad arraigada en la memoria y en el pensamiento, es la raíz de todo el conflicto. Es decir, las terapias de tercera generación tienen dos características. Primero, están basadas en la inteligencia espiritual y son terapias transpersonales. ¿Por qué son terapias transpersonales? Porque van más allá del ego.